Hola, ¿cómo están? Hola, ¿me oyen? Hola, si pueden activar el micrófono para ver si tenemos buen sonido ustedes. Hola, hola Freddy, ¿me escuchas? Ricardo, te escucho, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, Hola, Guillermina. yo Por aquí escucho. también está Andrea y Hola, tenemos a buenos días. Vinicio también. Bueno, muchas gracias a ustedes por estar en este espacio. Bueno, se les oye bien los micrófonos, no sé, Guillermina, a ver qué tal. Hola, ¿qué tal? Creo que escucho bien, pero por momentos hay algún delay. Me parece que lo vamos a poder manejar. Pero bueno, me avisas cualquier cosa. Listo, vale. Yo creo que también es un poco el micrófono, ¿no? Tal vez así suena algo mejor. Listo, perfecto. Eh, bueno, muchas gracias por conectarse con nosotros, por estar en este conversatorio, el empoderamiento jurídico y la abogacía popular en nuestra América, este diálogo regional que hemos planteado. Aquí con nosotros, y Eh, con nosotros se encuentra un grupo muy bonito, muy interesante. Le entra doble sonido a ellos allá. Sí. Creo que están los micrófonos. Exacto. El sonido ahí. Apaga el sonido de este. Lo que puedes es silenciar el micrófono del computador y ahí se puede cerrar el micrófono. Para que solo suene el micrófono. ¿Pero ellos me van a escuchar? Sí, puede, porque ¿Sí? estamos mandando la señal desde ese. A ver, gracias al micrófono. Ahora no escuchamos, Freddy. Yo, A ver, ¿así? así sí. Ah, muy bien, gracias. Listo, están aquí con las cuestiones técnicas, pero bien. Les comentaba que estamos acá en este espacio, un grupo de compañeros de diferentes partes del país, de Bogotá, de Cali, de Bucaramanga, de Cúcuta, de Sabana de Torres, de Florencia, de Medellín, de Bello, quienes estamos interesados en poder generar el espacio de encuentro y de articulación de la red de abogacía popular y empoderamiento jurídico. Una iniciativa que creemos fundamental para reposicionar, digamos, aquellas miradas sobre la justicia y el derecho que vayan mucho más allá de lo formal, de lo normativo y de los entendimientos del derecho que buscan ocultar su rol en las estructuras económicas, en las situaciones asociadas a la desigualdad y al favorecimiento a ciertos sectores de las clases sociales, ¿no? Y de igual forma, quienes estamos acá consideramos, digamos, que el derecho es una herramienta fundamental para lograr, digamos, contribuir a los procesos emancipatorios y fundamentalmente, digamos, de las comunidades y de las organizaciones sociales y los diferentes sectores poblacionales con los que trabajamos. Por eso los hemos invitado a ustedes porque sabemos que tenemos una mirada compartida. Se ha cerrado el micrófono. Creo que hay que clicar en micrófono.
Ahora sí, ya. Ahora sí, ¿cierto? Era sencillo. Y ahí estaban los compañeros tratando de darle solución. Listo. Entonces, indicaba que tenemos allí como muchos puntos de encuentro y miradas comunes. Y por eso en este espacio nos acompañan grandes amigos y colegas, Andrea Reile, de la Liga Argentina por los Derechos Humanos, nos acompaña Guillermina Greco, de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia de Argentina, la SIC, nos acompaña Ricardo Prestes Pacelo, del Instituto de Pesquisa en Derecho y Movimientos Sociales. Nos acompaña también Vinicio Sandoval, del GMIES de El Salvador. Todos ustedes les agradecemos participar de este espacio y vamos a tratar de dar como un orden allí de las intervenciones. Pensamos desde el espacio que podríamos iniciar con la exposición de Ricardo, para luego darle paso a Guillermina, que siga Vinicio, y cerraríamos con Andrea, si están de acuerdo. ¿Listo? La idea es que podamos tener un espacio de exposición de alrededor de 15 minutos, entre 15 y 20 minutos para cada uno de ustedes. Y por el interno, por nuestro chat interno, les avisaré cuando ya estemos próximos a cerrar. Freddy, Entonces, sí. ¿puedo decir algo? ¿No crees que es mejor una compañera empezar? Bueno, si quieres iniciar, Guillermina, tal vez. Dale, listo, gracias. Sí, como quiero. ¿Inicio? De repente me siento sola. Ah, ok, porque eso no me veo a mí, pero si ustedes me escuchan, cualquier cosa me hablan, me mandan por el chat, sí. Si no me están escuchando viendo. Bueno, hola, haciendo que son por ustedes. Bueno, una alegría grande participar. Le agradezco a Freddy y a todos los compañeros y compañeras de ILSA por la invitación. Sé que están en un encuentro que seguramente va a ser muy fructífero, así que me alegra ver la conformación de la Red Colombia y de estar acá compartiendo un tiempo con ustedes. Yo voy a tratar de plantear algunas ideas y algunas líneas como de una forma rápida y concreta para que después, cuando tengamos espacio para preguntas o para intercambio, podamos conversar más de aquello que les interese, si es que algo de lo que tengo para decir hoy les interesa. Pero bueno, un poco eso, ¿no? Como pensaba en qué líneas o qué cosas valía la pena o tenía sentido que yo dijera hoy acá, en el marco de este encuentro que están teniendo en Colombia. Y creo que hay algunas cosas que está bueno que les cuente y sobre las que podamos conversar. Antes que nada, como les dije, mi nombre es Guillermina, yo trabajo en ASIG, que es la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia en Buenos Aires, Argentina. Coordino el programa de acceso a la justicia. ASIG es una organización de la sociedad civil que tiene 20 años y que tiene agendas temáticas distintas y diversas. Estamos parados como en dos grandes pilares, si se quiere. Uno tiene más que ver con el fortalecimiento de las instituciones democráticas y otro que tiene más que ver con la defensa de los derechos de los grupos más vulnerabilizados de nuestra sociedad,
elegimos algunos grupos, claramente, no trabajamos con todos los grupos, pero sí entonces tenemos algunas áreas más específicas que trabajan con comunidades específicas, personas con discapacidad, niños, niñas y adolescentes, y personas que habitan en barrios populares, en el equipo de Derecho a la Ciudad, y otros programas que no trabajan con comunidades tan delimitadas, más vinculados a la justicia fiscal, al fortalecimiento de las instituciones democráticas. Y este año el programa de acceso a la justicia, que se conforma de una forma relativamente nueva, porque si bien así siempre trabajó en temas de abogacía comunitaria, acceso a la justicia, empoderamiento jurídico, siempre lo hizo de una forma muy transversal a todos sus programas y a todos sus trabajos. Y un poco a partir de este año lo hacemos con cierta autonomía. Entonces, en ese desafío de tener un programa autónomo sobre eso, pero también seguir muy vinculados y vinculadas al trabajo territorial de otros compañeros de la organización y al trabajo de empoderamiento jurídico que hacen otros compañeros y compañeras. Y otra cosa que me parece importante contarles y que ahora voy a profundizar un poco en eso, porque sé que a Fred le interesaba que conversáramos sobre eso. Así es, por un lado, miembro ancla y parte importante de la Comunidad Latinoamericana de Empoderamiento Jurídico, que es una comunidad global en realidad, pero que en su capítulo latinoamericano, la Comunidad Latinoamericana, somos un grupo de organizaciones, de 15 organizaciones, que estamos en el Consejo Estratégico, entre las que está ILSA, que trabajamos en generar comunidad entre quienes utilizamos o ejercemos la práctica del empoderamiento jurídico. Es una comunidad que tiene años, que hace unas semanas recibimos acá en Buenos Aires a los miembros de este consejo. Entonces tenemos ahí un trabajo de red y de articulación y de comunidad entre practicantes que es interesante, que es rico, que es profundo, que ha tenido y tiene sus desafíos, pero que trabajamos en eso como muy intensamente porque creemos intensamente, y ahora también hablo por mí, creo profundamente en que el valor de las redes, las comunidades, las alianzas, el trabajo conjunto, todos los ámbitos, pero sobre todo si estamos hablando de la lucha o dar la lucha por los derechos, en trabajar con las comunidades más vulnerabilizadas, en trabajar con comunidades históricamente excluidas, ¿no? Como en el trabajo que hacemos vinculado a proteger, fortalecer, impulsar derechos humanos, esta idea de comunidad, de alianza, de trabajo conjunto, nos parece fundamental en todos los niveles. Entonces también por eso apostamos mucho al trabajo en redes, al trabajo en alianza, al trabajo colectivo y construido. Entonces, en ese sentido, un poco somos parte de esta comunidad latinoamericana. Y por otro lado, hace algunos años, hace 2 años, lanzamos la Red Argentina Abogacía Comunitaria, que es una red federal de la que ahora también les voy a contar un poquito más, pero hicimos como todo este esfuerzo o este impulso práctica y tenemos que formar una red nacional que se pueda marcar en esta comunidad de práctica regional, que pueda tener diálogo, esperemos ahora también con la red colombiana y esperemos también con otras redes que surjan en otros lugares. Estamos teniendo ahora, por ejemplo, un proyecto en Centroamérica, en el marco de la comunidad latinoamericana. Entonces también esperamos que esta comunidad que está surgiendo subregional en Centroamérica, estos lazos, estos puentes, estas redes en distintos niveles, que nos parece que es muy virtuoso, que tiene mucho sentido, que es algo en lo que hay que apostar. Entonces, desde así, en conjunto con otras organizaciones de la sociedad civil argentina, hace 2 años lanzamos esta red argentina comunitaria que está creciendo y de la que ahora les voy a contar un poquito más. Solo para decir algo sobre estas ideas de la práctica de empoderamiento y de la abogacía comunitaria y estas bases que seguramente se dieron cuenta mientras yo hablo, es importante destacar para nosotros que son como estas comunidades de práctica, ¿no? Como el empoderamiento jurídico, la abogacía comunitaria, como una práctica compartida con otros, como una forma de poner el derecho al servicio de otros y de otras,
otras, como una forma de que el derecho pueda ser un instrumento de lucha también, no solo de opresión, como muchos de estos conceptos que a veces es incómodo como tirarlos así en 2 minutos, pero son un poco los que fundamentan todas estas creaciones de redes, todos estos trabajos compartidos, estos impulsos de lucha, estas resistencias ahora con los contextos actuales. En Argentina venimos de una semana complicada, sabrán. Entonces, bueno, hay algo de buscar capacidad transformadora en el derecho, de luchar para que el derecho sea aliado en las luchas de quienes son más excluidos, de las poblaciones que son más vulnerabilizadas, de que el derecho no solo sea opresión, sino que también sea liberación, de democratizarlo, que esté en manos de las personas, que las personas lo conozcan, lo usen, lo transformen, ¿no? Son como las 3 partes o los 3 pilares de los que siempre hablábamos, tanto en la comunidad como en la red argentina, como en mi trabajo más en ASIG, hablar de conocer, de usar, de transformar esta batería y multiplicidad de prácticas que componen el empoderamiento, la abogacía común y estratégicos, los litigios colectivos, que también toda esta pluralidad y esta masa crítica que conforman toda esta práctica le dan un desafío adicional, ¿no? Como, bueno, ¿cómo lo definimos? ¿Qué es? ¿Qué entra? ¿Qué no entra? ¿Cómo nos ponemos de acuerdo? Bueno, hay ahí muchas cosas para discutir, muchas cosas que se pueden decir. Es un desafío adicional que tenemos quienes trabajamos en estos temas. Para explicarlo, delimitarlo y llegar a ciertos consensos. Pero creo que en lo que sí podemos tener bastante consenso es una serie de prácticas, que es un cúmulo de actividades, que hay algo en el modo de ejercer que es lo que define a la abogacía comunitaria o a la abogacía popular, más allá de que luego dentro del derecho se pueden tocar 1000 ramas o puede haber distintos temas. Entonces ahí Freddy me está pidiendo que yo cierre, entonces volver un poco al eje y contar algo ahí sobre la red argentina que creo que puede tener sentido compartir. Nosotros, junto con Andes, Fundeps, Techo, Capivara y SUMEC, que son todas las organizaciones que acabo de nombrar, junto con ASIG, somos las organizaciones del Grupo Promotor de Argentina. Lo que hemos hecho básicamente es juntarnos para promover esta red argentina comunitaria, que al día de hoy tiene más de 400 miembros, que este año tenía otro poco por recursos, ¿no? Pero poder hacer un encuentro presencial, un encuentro presencial en el que participaron más de 30 personas, que buscamos que fue sobre estas comunidades de práctica, sobre estas visiones del derecho, que veíamos que tenían lugar en distintos lugares, que había distintas organizaciones y distintas personas haciendo distintas cosas que eran espectaculares, pero que estaban de visibilidad sobre estas prácticas como merecían o como debían ser. Decidimos formarla, aumentarla, visibilizarnos, para no estar solos y sociales, para poder llegar a distintos lugares, para poder trabajar a distintas escalas. Entonces, desde hace 2 años estamos haciendo distintos esfuerzos para que la red crezca, para que más personas lleguen. Tenemos algunas iniciativas, hemos hecho talleres para profesionales, hemos hecho el encuentro nacional, ahora estamos haciendo encuentros locales en distintos puntos del país para que personas que están más cerca, no sé, de Santa Fe, de Córdoba, estoy pensando en los lugares donde va a haber encuentros locales, ¿no? Puedan participar de instancias presenciales de la red. Estamos haciendo una convocatoria abierta de proyectos de abogacía comunitaria para brindar un pequeño financiamiento a organizaciones que trabajen desde esta perspectiva y desde esta mirada. Entonces, bueno, tenemos distintas iniciativas, tenemos muchas iniciativas, muchas más de las que podemos llevar a cabo, pero sí estamos trabajando fuertemente.
Mis compañeros y mis compañeras de la red les mandan muchos saludos en este momento y también han hecho un video que después Freddy te lo voy a compartir. Pero bueno, un poco en eso estamos. Creo que me he quedado sin tiempo, entonces voy a cortar acá, pero feliz de quedarme y seguir conversando. Gracias, Guillermina, por tu intervención. Le damos paso ahora a Ricardo. Muy bien. Si quieres presentarte, Ricardo. Claro, perfecto. Muchas gracias, Freddy y todos de ILSA que proponen este debate y agradezco por la invitación. Pido perdón desde luego porque voy a hablar algo como que nuestra lengua continental, el portuñol. Espero que pueda comunicarme. Yo soy Ricardo Prestes Pazello y hablo desde Brasil, desde el sur de Brasil, la ciudad de Curitiba, en el departamento de Paraná, profesor de la Universidad Federal del Paraná y integrante del IPDMS, Instituto de Pesquisa e Investigaciones en Derecho y Movimientos Sociales. Nosotros desde IPDMS tenemos mucho honor de estar acá y de mi parte quiero decir que es importantísimo realizar una discusión que al mismo tiempo es una articulación como esta que ustedes están realizando, mucho más porque en nuestra turbulenta América Latina hay muchas cuestiones en abierto, las venas están abiertas, siempre, aunque aquí o más allá tengamos momentos de estabilidad, pero en general nuestras democracias y nuestros sistemas de justicia son vulnerables a verdaderos procesos de desestabilización y esto afecta directamente el derecho y las cuestiones que dicen respecto a la organización popular y, claro, a las maneras que tengamos de realizar la defensa de los movimientos populares. Entonces, una articulación que hable del empoderamiento jurídico y ponga en el centro la dimensión de la abogacía popular es fundamental para que podamos estar preparados para essas turbulencias que acometen nuestras democracias. En Brasil vivimos momentos muy difíciles en los últimos 6 o 7 años y ahora intentamos recuperar cierta normalidad que es muy difícil, ya que pasamos también por el periodo pandémico, pero al mismo tiempo con las problemáticas políticas de nuestra coyuntura nacional. Considerando esto, es que en mi poquísimo tiempo de contribución para también poder oírlos, quiero decir algunas cosas que pueden ser interesantes para este diálogo y empiezo diciendo que nuestro Instituto de Investigaciones, el IPDMS, hace parte de un campo jurídico popular en Brasil que reúne en los últimos 40 años un conjunto de
redes, instituciones y organizaciones de carácter popular que a partir del trabajo jurídico se conecta a varias de sus dimensiones. Podemos decir que tenemos un histórico de lucha contra la dictadura, con la presencia marcante, notable, de los abogados, de los detenidos políticos, de los desaparecidos. Y cuando hubo nuestra reconstitucionalización en los 80, se construyeron varias organizaciones, como por ejemplo la Red Nacional de Abogados y Abogadas Populares, nosotros llamamos RENAP. También la Red Nacional de las Asesorías Jurídicas Universitarias, la RENAJU, o RENAJU. Y más recientemente otros grupos, como de defensores públicos, de magistrados, de juristas demócratas, y nuestro campo que es para agregar los pesquisadores, los investigadores, las investigadoras, estudiantes de grado, posgrado, profesores universitarios, que tienen como cuestión central de sus trabajos la relación con los movimientos populares. Entonces nosotros somos parte de un campo jurídico popular que posee estas varias vinculaciones, y creo que esta sea una experiencia interesante, a pesar de que esto no quiere decir que tengamos hegemonía, porque evidentemente los últimos hechos ocurridos en Brasil lo demuestran. Evidentemente las cuestiones jurídico-políticas nacionales son bastante problemáticas, pero hay aquí un conjunto de posibilidades de actuación, y yo señalaría que una de las más interesantes del último periodo fueron políticas educacionales del Estado, conquistadas junto al Estado brasileño, para que se formaran grupos de militancia de los movimientos populares campesinos en nuestras universidades. Son las experiencias sobre un programa nacional de educación para reforma agraria con estudiantes egresados de las realidades campesinas que van a estudiar con nosotros en las universidades, y son varias experiencias que han formado en los últimos 10 o 15 años alrededor de unos 200, 300 estudiantes que se tornaron abogados. Esta es la experiencia del PRONERA. Y en ese sentido, realizamos una profundización de la reflexión sobre el significado del derecho, de la actuación jurídica concreta en la praxis y de la organización en colectivos de algo que nosotros llamamos asesorías o asesoramientos, no sé cómo traducirlo mejor, sobre la práctica jurídica popular. Entendemos nosotros el asesoramiento jurídico popular como algo que tiene tres frentes, tres caras, que es la técnico-jurídica, la actuación más efectiva en los grupos, en la realidad procesal, estatal y todo esto, pero hay también que destacar las dimensiones de las realidades político-organizativas,
sea de los propios abogados, juristas, sea de la interacción con los movimientos y organizaciones populares. Y una tercera dimensión que podríamos llamarla de pedagógico popular, porque el derecho tiene que traducirse. Nosotros partimos, yo en específico, de una concepción del derecho como derecho insurgente. Esto quiere decir lo siguiente, que necesitamos comprender el significado del fenómeno jurídico como absolutamente imbricado con las realidades del modo capitalista de producción de la vida. Pero esta, que es una crítica estructural y que realiza un elo indefectible entre derecho y economía política, no puede querer decir que no tengamos espacios para nuestra actuación. Y en ese sentido proponemos un conjunto de usos políticos tácticos del derecho, en la diferencia entre estrategia y táctica. La estrategia es creer que por intermedio del derecho llegaremos en un otro lugar. No tenemos esta esperanza. Pero hay que trabajar con la dimensión jurídica y a esto nosotros llamamos de uso político, táctico, insurgente, a partir de la praxis jurídica insurgente, juntamente a los movimientos populares y demás organizaciones sociales, que a partir de sus demandas específicas y de sus cuestiones político-filosóficas proponen alteraciones, transformaciones, incluso las más radicales de la realidad nacional y, por qué no, también ir más allá de la cuestión nacional y proponer cambios significativos en nuestro continente. Es una experiencia que tiene en la trayectoria del movimiento de los trabajadores rurales sin tierra en Brasil algo muy importante, porque desde los años 80, cuando se conformó la lucha campesina moderna en Brasil, también hubo una preocupación con la problemática jurídica, se formaron los primeros grupos de apoyo o asesoramiento, después los primeros campesinos que obtuvieron el grado en derecho y haciendo el trabajo de abogacía popular específica, y más contemporáneamente las clases para campesinos que se forman, que tienen el grado en derecho y se tornan abogados populares, como decía yo ahorita sobre este asunto. Claro, es una realidad diversa, plural, que reúne varias posibilidades de actuación el derecho insurgente, como asesoría jurídica popular, que tiene las dimensiones técnica, política y pedagógica, tiene también perspectivas de grupos que trabajan con estas dimensiones. En específico, creo que es lo que más interesa a nuestro diálogo, los abogados populares propiamente dichos, pero tenemos también un esfuerzo de trabajar con los estudiantes, y a esto llamamos de asesoría estudiantil universitaria, estudiantes de derecho y de otros campos del conocimiento que pueden contribuir con esta perspectiva que debe ser siempre vista como interdisciplinaria, aunque con cierta centralidad por nuestra parte en el diálogo con los
estudiantes de las clases de Derecho. Y además de eso, más allá de los abogados propiamente dichos y de los estudiantes universitarios de Derecho y otros campos convergentes en la práctica de la defensa de los derechos humanos, por ejemplo, también hay una interesantísima experiencia de formación de juristas legos, o no sé si es la mejor expresión para traducirla al castellano, pero significa que estamos enarbolando una interpretación sobre los militantes sociales, los luchadores y las luchadoras sociales, que no necesariamente estudian en las clases de Derecho, en la universidad, pero trabajan, manejan en el día a día de las luchas sociales, de sus movimientos con la cuestión jurídica. Hay un ejemplo fuerte en el caso del MST, el Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra, que posee una organización dividida en sectores, y ellos tienen el sector de derechos humanos. Hay un sector de derechos humanos del MST, así como un sector de derechos humanos de la Vía Campesina en Brasil, o de otros movimientos, y yo destacaría los del MAB, M-A-B, Movimiento de los Atingidos, Afectados por Presas, en portugués, en Brasil, barragens, que tienen sus colectivos de derechos humanos. Y no necesariamente los integrantes de estos colectivos son juristas formados en la universidad. Son juristas legos muchas de las veces. En el caso de MST, incluso, la coordinación nacional es de una compañera no formada en Derecho, pero que articula los abogados y los demás que manejan con la cuestión de los derechos humanos en favor de MST. Aunque en los últimos años el MST tenga conseguido formar varios abogados en estos proyectos que yo a los cuales yo me refería anteriormente, el PRONERA, Programa Nacional de Educación para la Reforma Agraria desde Brasil. Entonces, las ideas que estoy presentando muy delimitadamente, muy objetivamente para ustedes acá, es que el campo progresista jurídico popular tiene abogados, estudiantes, jueces, defensores públicos, procuradores, juristas demócratas en general, y que nuestra experiencia más específica tiene que ver con la práctica de la asesoría jurídica popular a los movimientos, con estas tres dimensiones: la técnico-jurídica, la político-organizativa y la pedagógico-popular. Y esto tiene que ver con nuestra concepción. Ahí ya somos nosotros hablando desde una perspectiva teórica, que llamamos de derecho insurgente, que hace la crítica estructural al fenómeno jurídico que está relacionado al capitalismo, pero al mismo tiempo proponiendo usos tácticos en la coyuntura. Y esto revela, demuestra que tenemos una perspectiva de una relación central con los movimientos populares, especialmente los organizados, pero también en varias situaciones con realidades comunitarias no necesariamente organizadísimas, sea en las ciudades, en las ocupaciones urbanas, como nosotros llamamos, sea en el campo, en el mundo rural, con las
realidades de acampamentos ou assentamentos, como nosotros decimos, son las ocupaciones rurales, y las realidades de los pueblos y comunidades tradicionales, que en Brasil son muy fuertes. Desde los indígenas tenemos cerca de 300 etnias, también los quilombolas, que son las realidades rurales negras de la historia de Brasil, que se actualizan en esta historia y se reidentifican, y además de las cuestiones diversas de las luchas sociales de las mujeres, de las comunidades LGBTQIA+, las perspectivas de otros movimientos. Y con eso creo que ya me voy finalizando, diciendo que esta relación central con los movimientos populares demanda también la formación popular de juristas desde la universidad, pero también más allá de la universidad, y realizando un debate público en defensa de una perspectiva popular de la democracia, con soberanía nacional contra el imperialismo, y en defensa de una transformación social más efectiva, radical, por qué no decir así. Concluyo diciendo algo más, que al parabenizar Ilsa y los compañeros y compañeras que están en esta mesa, creo que sea fundamental, camarada Freddy, que no solo una red colombiana de abogacía popular se perfectibilice, se perfeccione, o incluso lo mismo valga para los países de todos nosotros. Pero una red latinoamericana de estas cuestiones, del trabajo de asesoría o asesoramiento jurídico popular, podría pensarse, y de investigaciones sobre estas cuestiones, sea en el campo más de reflexión del sentido teórico histórico de estas experiencias, pero también de las experiencias prácticas, del manejo concreto de la forma jurídica en los intersticios de la realidad estatal capitalista, junto a estos movimientos con los cuales nosotros estamos comprometidos. De mi parte, este era el mensaje, y me quedo por acá, estando disponible para continuar debatiendo con todos y todas que nos acompañan. Muchas gracias, Freddy. Gracias, Ricardo, por tu exposición y por esta experiencia tan amplia y tan rica que nos compartes, de una larga trayectoria, además, y tan variada. Y yo creo que aquí nos da algunos elementos, simplemente voy a mencionarlos, como a tener en cuenta en este trabajo de asesoría jurídica popular, y por supuesto de cara a una red, ¿no? Como es la técnica jurídica, la política y la pedagogía popular, ¿no? Gracias allí. Y voy a darle paso ahora a Vinicio, a que por favor nos acompañes, te presentes y nos compartas tus reflexiones desde El Salvador y desde Centroamérica. Vinicio, un abrazo, gracias y te escuchamos. Hola a todos y todas, ¿cómo están? Un saludo desde El Salvador. Solo me confirman si me escuchan. Te escuchamos, pero no te vemos. Ah, perfecto. Ahora sí. Un placer, mucho gusto desde el caluroso El Salvador, Centroamérica. Yo soy Vinicio Sandoval, estoy en una organización que se llama Grupo de Monitoreo Independiente de El Salvador. Somos una organización que nos dedicamos a la promoción y defensa de derechos laborales de poblaciones nacionales, pero también de poblaciones en contexto de movilidad humana.
Y desde ahí trabajamos mucho en la región centroamericana, México y sobre todo norte de América, México, Canadá, Estados Unidos, en dinámicas de migración. Centroamérica tiene una dinámica de migración intrarregional muy importante. Eso significa personas que se trasladan entre fronteras para trabajar sobre todo en sectores domésticos, agrícolas, maquilas, servicios. Y esa dinámica es la que abordamos nosotros y es la que queremos compartir con ustedes. Para Centroamérica, una región en donde la migración sur-norte es como la que lleva el mayor esfuerzo político, económico, en estrategias nacionales y regionales. De repente la migración intrarregional entre países que coinciden con fronteras realmente no es tan vista. Y la población que transita en esos territorios tan sensibles y tan delgados también, son muy, también se aprovechan de esa invisibilidad. De hecho, les conviene, según palabras de ellos hace un tiempo, porque también no son perseguidos, no son personas que están en la lupa de las autoridades, entonces de repente eso ellos lo ven bien. Hace muchos años, como organización, esa visión de no existir, nosotros intentamos en el acompañamiento jurídico que hemos hecho con estas personas, sobre todo en procesos de regularización, obtención de permisos de trabajo, hacerles ver que no existir tampoco es una ventaja, ¿no? Eso los hacía muy vulnerables a explotación laboral, a víctimas de trata, a algunas de las mujeres, sobre todo las que se dedicaban al sector doméstico, fueron víctimas de mucha explotación, no solo laboral, sino también sexual. Entonces había mucho trabajo infantil, por ejemplo. Entonces nos dedicamos hace casi ya 14, 15 años a una dinámica y estrategia de empoderamiento jurídico que era básicamente hacer que las personas fueran conocedoras de sus derechos y que se vieran como sujetas de estos derechos. Eso, a la actualidad, tenemos ahorita grupos de trabajo en Costa Rica, sobre todo con poblaciones indígenas de Panamá, de poblaciones de comunidades noble bugué, que son comunidades indígenas panameñas que trabajan en las fincas de café, frutales en Costa Rica, también mucha comunidad nicaragüense. Actualmente está llegando mucha comunidad de Haití también y algunas comunidades muy pequeñas, pero también que han pasado y se han quedado en estos países, de afrodescendientes, que vienen de transcontinentales. Entonces estas comunidades en Belice también, en El Salvador, en Honduras, también están siendo parte de lo que nosotros denominamos comunidades de aprendizaje, que básicamente son personas que en algún momento llegaron a alguna de nuestras oficinas a recibir alguna atención legal y estas personas que por sus características de liderazgo, sus características de modelo a seguir, de empuje, empezaron naturalmente a hacer lo que nosotros llamamos primeros auxilios en derechos, sobre todo en derechos laborales. Las identificamos y empezamos a hacer una experiencia de hacer comunidades de aprendizaje que son básicamente agarrar a estos líderes y lideresas, pares de otras personas, pares en el sentido de ya sea laboral, porque coinciden en un sector agrícola, doméstico, servicios, o pares porque coinciden en nacionalidad, comunidad. Entonces, esa dinámica también de empatía nos ayuda muchísimo a que ellos puedan también hacer colectivo. Y esa es la dinámica también, que los colectivos ahora ya no quieren ser invisibles. De hecho, ahora en Costa Rica están participando de mesas de diálogo entre organizaciones del Estado, sectores privados, sectores internacionales, y ellos exponiendo de su propia dinámica y trabajo las propuestas y necesidades que tienen sus colectivos. Por otro lado, en El Salvador, en Belice, en México, también están promoviendo procesos de regularizaciones, procesos de permisos de trabajo, pero más a niveles macro. Por ejemplo, en Belice
ahorita se está desarrollando una amnistía para conseguir la regularización de varios decenas de miles de migrantes que llegaron a ese país en algún momento del año, hace 2 años, y hacia atrás para poder regularizarse. Claro, hay muchos retos, ¿verdad? El gran reto sobre todo es el seguimiento de las propuestas. Estas poblaciones, y es nuestra experiencia, cuando trabajas con colectivos, sus dinámicas de urgencia son mucho mayores a la dinámica de urgencia de una ONG, por ejemplo. Para nosotros en GEMIES, de repente empezar en un proceso de 2 años para una política pública, para un programa, quizás no es tan problemático o no lo vemos tan mal como de repente para un colectivo pensar en un proceso de 2 años, ¿verdad? Los colectivos quieren respuestas mucho más inmediatas porque su dinámica es diaria, es la atención de sus comunidades, de sus familias, en una atención que requiere una respuesta que tuvo que haberse dado ayer, ¿no? Entonces, esa dinámica también de lograr compaginar agendas, estrategias, también es muy significativa para nuestra organización y sobre todo para la réplica a otros esfuerzos. Hacemos mucha promoción de intercambio entre los diferentes colectivos de la región. Afortunadamente, en la red que participamos con Freddy y con otras compañeras que también están en el conversatorio, tendremos la oportunidad de reunirnos pronto en Guatemala para conocer también algunas experiencias. Y esa dinámica de intercambio ayuda muchísimo porque también empezás a conocer el camino que recorrieron otras, el camino que recorrieron para llegar a ciertas metas, a ciertos logros y por supuesto lo que significa la constancia, que básicamente es donde como organizaciones quizás que acompañamos es una de las mayores acciones demandadas, ayudar a que la constancia de los procesos emprendidos, a que la constancia del diálogo, de la participación, se logre mantener, ¿verdad? Entonces, eso requiere no solamente tiempo, requiere también en algún momento recursos financieros, y esa es una también de las estrategias, acercar a estos colectivos también con fundaciones, gestores de proyectos, para que también coincidan. Lamentablemente, y no sé si pasa en el sur, pero en Centroamérica y Norteamérica hemos encontrado muchos esfuerzos con muchos recursos financieros, pero que de repente no llega a muchos logros, ¿no? Como que no son tan evidentes los impactos, ¿no? Y entonces ahí es donde quisiéramos, y estamos en ese enfoque, de acercar a estos esfuerzos que de repente ya tienen ciertos recursos y posibilidades con las expresiones comunitarias organizadas para que logren coincidir agendas. Entonces, y evitar la duplicidad, evitar el desperdicio de tiempo y recursos. Y esa es una dinámica que yo creo que también ha servido muchísimo en la región. Y para terminar, yo solo pondría que en nuestra experiencia institucional y el intercambio que hemos tenido, también ha sido muy significativo enamorar a otras organizaciones especialistas en otros temas de la estrategia de empoderamiento. Para nuestra organización GEMIES, el empoderamiento ha significado un antes y un después respecto a nuestros proyectos y acciones de sostenibilidad. No hemos encontrado otra acción que sea más sostenible que el empoderar a una mujer, a un hombre, a un joven, a una persona indígena, a una persona LGTBIQ, etcétera, empoderarla en sus derechos y hacer que ellos sean protagonistas de los cambios. Nosotros como organizaciones somos instrumentos y así nos vemos como GEMIES, como un mero instrumento para que realmente las transformaciones que no van a llegar de otra forma, sino van a llegar a través de las comunidades empoderadas, conocedoras y empujando sus propios cambios. Así que muchas gracias por el espacio y quedo atento a los comentarios. Gracias, Vinicio, por contarnos, compartirnos la experiencia del Grupo de Monitoreo Independiente de El Salvador, cuyo trabajo
geográficamente pues desborda a El Salvador y por supuesto, digamos, abarca buena parte de Centroamérica y además nos deja ver algo que es fundamental en estos procesos, ¿no? Y es la importancia del empoderar a los colectivos, las comunidades, de que sean las comunidades los procesos organizativos acompañados, los sujetos colectivos. También aquí hay la característica fuerte de este trabajo de abogacía popular es lo colectivo como el sujeto con el que trabajamos, ¿cierto? Esa importancia de que sean ellos, ellas y ellos protagonistas y simplemente, digamos, los procesos organizativos de los cuales hacemos parte, una herramienta más, un instrumento más para las diferentes demandas, exigencias, apuestas emancipatorias y de igualdad que están adelantando, ¿no? Entonces, me parece clave eso también, como de cómo poder tener este horizonte claro de que de lo jurídico y los abogados como un medio, herramienta, ¿no? Y no como la finalidad, como también lo señalaba Ricardo en su intervención, ¿no? Como, me parece fundamental. Y bueno, y ya para dar paso a nuestra última intervención, agradecemos aquí la presencia de Andrea, de la Liga Argentina por los Derechos Humanos, y te invitamos a que nos compartas aquí tus reflexiones y análisis sobre el tema que nos convoca. Bienvenida, Andrea. ¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias. Primero destacar, bueno, los compañeros y compañeras que me precedieron en la palabra, la verdad, creo que coincidimos en la mayoría de los principios que se fueron planteando, ¿no? Sobre todo en esto de llenar de conocimientos y de herramientas a los movimientos y a los luchadores y luchadoras sociales. Yo primero, para presentarme, quiero decirle que soy de la Liga Argentina por los Derechos Humanos. Somos una organización de derechos humanos que se gestó allá por el 20 de diciembre de 1937, y se gestó para la defensa de los perseguidos políticos y para la lucha contra el fascismo que se estaba viviendo en ese momento histórico en nuestro país y en el continente en general. A lo largo de la historia de esta organización a la que pertenezco, a lo largo de la historia de la Liga, los abogados, abogadas que han integrado la organización han sufrido de persecución política y jurídica por la defensa de los derechos humanos, ¿sí? Por dedicarse a la defensa de los derechos humanos. Nosotros podemos pensarlo en los acontecimientos históricos que ha sufrido la organización, como atentados, como estar inmersa en ser perseguida por la dictadura, ser considerada enemiga de los gobiernos de la dictadura, la desaparición forzada de Teresa Israel, que es una abogada que fue desaparecida en un proceso dictatorial en nuestro país, la detención durante años de Carlos Zamorano, que es un abogado histórico de gran prestigio en nuestro país. Digo, todo esto nos lleva a pensarnos en el rol del abogado en la defensa de los derechos humanos, ¿sí? Y en la defensa de las causas populares. Y en ese rol nosotros insistimos con que es necesaria la libertad y la independencia del ejercicio de la profesión. Y esto, ¿cómo lo traducimos en palabras? Decimos que las abogadas, los abogados, les abogades, tienen que tener la independencia y la libertad necesaria para poder expresarse públicamente y en lo privado también en el interés de la defensa de los derechos que esté defendiendo en ese momento. Esto significa no sufrir una persecución por una expresión, por una declaración que se haga
en el marco de una causa judicial, en el marco de la defensa de alguna causa social, popular o de derechos humanos que esté llevando adelante. No puede haber justicia real para las personas si no hay una independencia absoluta del ejercicio de la abogacía. Por supuesto que esto va a tener determinadas conductas que van a estar analizadas y para eso también hay reglamentos y demás, pero es fundamental para el acceso a la justicia que existan abogados que puedan ejercer la profesión en absoluta libertad. Esto le da al derecho de defensa una verdadera tutela judicial. Sin esto no vamos a tener la posibilidad de llevar adelante la defensa técnica de ningún luchador o luchadora social o de ninguna organización que sea perseguida. Hemos visto en nuestro país, sobre todo, cómo la cuestión del lawfare ha accionado políticamente y ha neutralizado de alguna manera a dirigentes sociales, dirigentes políticos. Bueno, esta cuestión también se puede llevar a la herramienta. La herramienta la consideramos el colega, la colega que ejerce la defensa técnica, jurídica de cualquier luchador o luchadora. Entonces, para nosotros nos resulta fundamental la defensa de la defensa, le decimos. Y en eso, en nuestro país, estamos organizados, quienes ejercemos la profesión liberal, estamos organizados en colegios de abogados. Los colegios de abogados tienen como función la defensa institucional de cada uno de los colegas que lleva adelante este tipo de causas y que pueden verse perseguidos jurídicamente o por el Estado a raíz de llevar este tipo de casos. Los colegios de abogados entonces deben ocupar ese rol, deben ser los que le rodean de garantías al colega que está ejerciendo la defensa para poder traducir esto en un verdadero acceso a la justicia a la población en general. Dentro de esas garantías tenemos el acceso efectivo a una jurisdicción. Si nosotros le prohibimos a un colega que esté ejerciendo el derecho de defensa las herramientas, o se las limitamos, o lo condicionamos, o lo perseguimos, o le creamos causas, o no lo dejamos llevar adelante este proceso, lo que se logra en realidad es una limitación de derechos, pero no una limitación de derechos a esta herramienta que llamamos abogado o abogada, sino una limitación de derechos a la población en general. Es por eso que nosotros consideramos que es sumamente importante que se llene de garantías o que se rodee de garantías al derecho de defensa, ¿sí? Al ejercicio de la abogacía. Que el ejercicio de la abogacía esté totalmente independizado de los lugares de poder o incluso de las dependencias del Estado. Los procesos sancionatorios contra abogadas, abogados, abogades, los procesos que tengan que ver con disciplinas, que tengan que ver con el tipo de manera en que lleva adelante sus defensas y demás, no pueden estar nunca en manos del Estado cuando somos abogados, abogadas, que defendemos causas populares que en general tienen como responsable al Estado. Entonces es muy importante que podamos tener esa independencia. Para eso es sumamente importante la sindicalización de la profesión como una forma de defensa para poder llevar adelante estas causas. Y hablando en lo práctico, sucede muchas veces en las defensas, por ejemplo, de las comunidades indígenas, donde se confunde
la acción del abogado con relación a las respuestas que se deben dar por parte del Estado. Y esto sucede cuando se pretende darle una entidad al ejercicio de la abogacía que en realidad no tiene. Son respuestas, como decía un compañero, son las cuestiones políticas las que van a redefinir y las que van a tratar de cerrar de alguna manera los conflictos que se tienen que cerrar. Entonces, nosotros pautamos de dos ejes fundamentales: la independencia del ejercicio de la profesión para garantizar un acceso a la justicia real de la población en general, y la utilización de la profesión como una cuestión jurídica, pero sabiendo que en los conflictos donde nosotros nos desarrollamos, donde nosotros ejercemos esta profesión, son conflictos populares, son luchas sociales que tienen una respuesta netamente política. Por eso es que consideramos que es necesario resguardar nuevamente la profesión, que es necesario garantizar el ejercicio libre, independiente, sin ningún tipo de limitación por parte del Estado, y creemos que es necesaria esta sindicalización para poder ejercer esta defensa institucional de todos aquellos abogadas, abogados, abogadas que lleven causas populares, causas de defensa de derechos humanos, de defensa de derechos ambientales, de defensa de comunidades indígenas, de defensa de mujeres, niños, niñas, adolescentes. Consideramos que estas acciones que se llevan adelante, como las asociaciones de abogados populares, como asociaciones que de alguna manera llenan de conocimiento a las comunidades, a las poblaciones en estado de vulnerabilidad, son fundamentales. Pero es fundamental que tengamos la independencia y la libertad de quienes luego se convierten en perseguidores de aquellos a quienes estamos dotando de conocimiento jurídico. Nada más, es básicamente lo que quería transmitir. Muchas gracias, Andrea, por tu intervención, por recordarnos también allí algo fundamental, ¿no?, en el ejercicio de la profesión, y es precisamente la independencia de nuestro accionar, digamos, de nuestro accionar como abogados, pero también la independencia de jueces y magistrados, ¿no? Y muy a propósito de esto que señalas, pues, precisamente la relatora especial de Naciones Unidas para la independencia de abogados y jueces había enviado su saludo a este espacio y estaba muy interesada en ver los resultados y las conclusiones que tuviéramos en el mismo. De hecho, pues vamos a compartir el enlace de esta conferencia, que es uno de los compromisos que adquirimos allí con su oficina. Y de otra parte, pues esto que ya también han recalcado nuestros otros compañeros expositores, y es cómo el ejercicio de la profesión es una cuestión jurídica, pero que fundamentalmente tiene una finalidad política asociada a lo social y a lo popular, ¿no? Gracias por estas reflexiones compartidas, y ahora vamos a dar el espacio a quienes tengan aquí entre los compañeros que nos acompañan preguntas o reflexiones o comentarios a propósito de sus intervenciones. ¿Cómo hacemos? ¿Con qué micrófono? Si hay alguien allí que quiera comentar algo. Yo creo que te toca levantarte. Es como prender. Yo creo que escuchan desde ahí. ¿Se oye? Hola. Tengo que hablar fuerte. ¿Sí está funcionando con micrófono o con...? Este sí. Ya.
Bueno, mi nombre es Gustavo Gallardo, soy presidente de la Fundación Lazos de Dignidad, que junto con Ilse y los demás compañeros y compañeras que estamos acá reunidos, el día de hoy pues tenemos como toda la intención de poder generar estos espacios de articulación para juntar un poco nuestras experiencias territoriales, locales, gremiales, nuestra experiencia en el litigio y en los diferentes escenarios para poder construir justamente esta red que nos permita pensarnos y repensarnos un nuevo país y, ¿por qué no?, junto con todos estos procesos de América Latina, ¿por qué no pensarnos una nueva región, ¿no? Hoy por hoy incluso hablamos de una proyección para que América Latina y el Caribe sean ese territorio de paz, ese territorio pujante. Agradecerles a todas y a todos sus intervenciones, compartirnos las experiencias de cada uno y de cada una. Digamos, más que un interrogante, es como también una invitación a que podamos también contar con ustedes para seguir construyendo en esta idea, seguir acompañando a las comunidades, a las clases empobrecidas colombianas y de América Latina, y bueno, desde nuestro escenario poder construir iniciativas, lo decía esta mañana o más temprano, construir iniciativas de todo tipo, organizativas, iniciativas legislativas, pues, ubicar, ¿por qué no?, un litigio estratégico y también mirar si efectivamente como territorio, como Colombia, de una vez por todas podemos pensarnos, soñar esa utopía de ser un país libre, autónomo, que nos permita un nuevo sistema jurídico y judicial, pero al servicio de la paz, con la justicia social y la democracia, y no, como vemos muchas veces, que es al servicio de algunas clases o intereses particulares. Y por ahí derecho, pues construir también esos mismos escenarios de liberación para toda América Latina. Muchas gracias y agradecerles a todos y a todas por el tiempo, por el espacio y por compartirnos sus experiencias. Creo que aquí mejor para que te cojan la cámara y puedan verte. Bueno, buenas tardes ya a los compañeros, compañeras. Un abrazo nuestro americano. En ese sentido de lo que nos junta, nos une, y es las reivindicaciones históricas y políticas de esas víctimas históricas del capitalismo, el racismo, el patriarcado, y que eso pues nos hermana en nuestra América también con ese combate constante contra el imperialismo, la violencia, el genocidio. Quería comentar dos cosas que son como más que, o sea, como inquietudes, preguntas y sobre todo como de sintonía, de articulación frente a algunas ideas, categorías, expresiones. Compartimos realmente lo que dice Ricardo frente al tema del derecho insurgente, de sus condiciones especialmente de militancia, de compromiso político con la realidad social y popular, y especialmente ese aspecto, ese elemento de pedagogía popular. Al final, sin ese espacio o escenario de pedagogía popular, fungiríamos como una especie de traductores de ese lenguaje o de esa gramática, pero no estaríamos realmente haciendo un proyecto de intervención popular, ¿sí? Pero además de eso, quería compartir dos cosas que me llamaban la atención frente a esa idea del empoderamiento jurídico, ¿sí?, o el empoderamiento legal. Es algo que, frente a la palabra, nosotros desde Bucaramanga, desde Chicamocha, desde la región, normalmente entendemos empoderamiento que va por otro lado y nos tiene como unos sentidos, unas direcciones hacia un empoderamiento más liberal y más de cómo adecuarse o adaptarse a las gramáticas o por decirlo así, como al discurso dominante del derecho. Pero entendemos que situadamente en Argentina, en otros lugares, en Uruguay, lo hemos leído, eso quiere decir otras cosas, quiere decir tiene otras connotaciones y otros elementos. Nosotros normalmente hablaríamos, quizá, para ponerlo como en sintonía, de nuevo, en diálogo, en interculturalidad, hablaríamos más como una suerte como apropiación de esas herramientas.
decir, como más que empoderamiento, como apropiación o uso propio o uso alternativo o uso analógico, por decirlo así, del discurso jurídico, ¿sí? Entonces, quería como ver como qué piensan, cómo lo articulan, cómo nos ponemos como en ese lenguaje en común, en esa causa en común, que me parece interesantísima. Y finalmente, una cuestión como que me parece fundamental para la red, que creo que es algo que mencionaba ahorita Andrea, y era la cuestión de la defensa de los defensores populares. Es decir, normalmente en este país, sabemos en Colombia y lo han vivido en el resto de América Latina, esos señalamientos a la profesión en relación con ejercer la abogacía popular implica que muchos de nuestros estudiantes, los que estamos más bien no formando, sino deformando hacia la lectura, digamos, popular, crítica, radical del uso alternativo del derecho, implica que muchos de ellos y muchas de ellas no se articulen hacia allá porque tienen efectivamente esa situación de que van a ser amenazados, estigmatizados, señalados y demás. Entonces creo que una de las propuestas, y creo que esa es como una idea para dejarla frente a la red y frente a la articulación, es que la red tendría que ejercer esa defensa de los defensores, es decir, tendría que ser un espacio de denuncia, un espacio de acompañamiento legal, pero un espacio también de acompañamiento político y de solidaridad o internacionalismo solidario. Y creo que ahí lo vemos muy bien con lo que ustedes han presentado. Entonces quería comentarles y compartirles eso, si acaso pues, alguna quiere compartir sus impresiones. Gracias. Listo, esos serían como los dos comentarios. No sé si hay alguna reacción de parte de ustedes, alguna intervención allí, para ir cerrando ya nuestro conversatorio. Yo para cerrar lo que diría es la importancia de sacar la regulación del ejercicio de la abogacía del Estado. Creo que eso es fundamental para poder hacer una defensa independiente y libre. Creo que no tenemos que tender como abogados al libre ejercicio. Me parece que eso es fundamental. Creo que en Colombia todavía depende de alguna parte del Poder Judicial y sinceramente siempre vamos a estar colegas y estudiantes temerosos de que cualquier sanción nos impida luego el ejercicio de la profesión. Entonces, me parece que la sindicalización es lo más importante para la defensa de la defensa y eso va a llevar a un mayor acceso a la justicia a la población en general. Creo que esa es como mi reflexión final para dejar en este encuentro. Gracias, Andrea. No sé, Guillermina, Vinicio, Ricardo. Dale, Ricardo. No sé si así. No, diría solamente de manera a insistir en la argumentación anterior de la necesidad de que tengamos un espacio para buscar esta causa común de los abogados, juristas, investigadores de nuestra América para dialogar con un compañero que ha comentado algo en ese sentido. Creo que las preocupaciones democráticas y las defensas de los movimientos populares en general es nuestra mejor comunicación, pero podríamos realizar una conexión más cercana y tener un espacio quizás presencial para nuestra articulación y poder llevar a más lejos estas discusiones y
enfim, poder sacar uma causa comum a partir de nossas conversações. Eu insistiria em esto e, claro, a comunicação país a país, sempre recordando para terminar que é necessário que os companheiros, as companheiras de Latinoamérica não nos deixem acá em Brasil conectados. Brasil dá a las espaldas para a América Latina e nós necessitamos que vocês nos chamem para o que é uma realidade comum. É isto que complementarmente eu diria. Gracias, Ricardo. Guille. No. Les pido disculpas, estuve un poco con problemas de conexión porque esto que decía Ricardo de nos tenemos que encontrar presencialmente, bueno, es bastante cierto. Más allá del nivel de las telecomunicaciones, se me cortaron mucho los comentarios de los compañeros que están ahí presencialmente, pero todos estos conflictos o dilemas que nos trae el tema del empoderamiento jurídico creo que son para discutir como muy largo, y la unión latinoamericana y de nuestros países y poner puntos en común y dónde podemos tener más fuerza regional y colectiva, creo que son temas que debemos continuar conversando, y también que más allá de repensarnos como abogados y abogadas, cómo ejercemos nuestro rol y qué cosas necesitamos para la lucha, también hay algo de todo este movimiento de práctica, con a veces corrernos un poco del eje o del centro, ¿no? Y que a comunidades, o sea, eso, junto a comunidades, desde las comunidades, no nosotros como imponiendo ciertas ideas o ciertas miradas, ¿no? Como entender que el derecho y la abogacía y las prácticas de empoderamiento están en distintos lugares y que hay conocimiento construido en distintas disciplinas y no solamente en manos de abogados y abogadas, e ir abriendo eso en la medida que podamos. Gracias, Guillermina. Y bueno, muchas gracias nuevamente por habernos acompañado en este espacio de manera virtual, pero esperamos poder encontrarnos, juntarnos de manera presencial en algún lugar de nuestra América, ojalá en Colombia, su casa, donde esperamos también poder compartir estas y muchas más prácticas, experiencias y reflexiones sobre el empoderamiento jurídico, la abogacía popular, los servicios legales alternativos, el derecho insurgente. Y bueno, queda abierto un diálogo regional con todas y todos ustedes y con quienes estamos en este espacio. Vamos a mandar una foto para que vean también el público que los escuchó, quienes estuvieron aquí presentes. Y bueno, mil gracias. Saludos. Gracias a ustedes. Muchas gracias a todos. Saludos.